Aleluya, Dios les bendiga, hermanos. Nos vamos a gozar en esta tarde. Vamos a entonarnos unos coritos, aleluya, para alegrar el culto en esta noche. Bienvenidos cada uno de ustedes que escucha esta transmisión desde la Iglesia de Dios Poderoso en este día 26 de abril del año 2020, aleluya. Jamás pensamos que llegábamos a este día, pero aquí estamos en el nombre de Jesús. Vamos a entonarnos coros para la gloria de tu nombre, Jesús. Al Señor yo le quiero servir, porque sé que Él me puede llevar y promete llevarme a vivir donde siempre le pueda yo mirar. He peleado la batalla, Señor, seguiré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe. Solo espero que me vengas a llevar. Gloria, gloria, te alabo en las mañanas, te alabo a mediodía. Gloria, gloria, le alabo al ponerse el sol. Gloria, gloria, le alabo en las mañanas, le alabo a mediodía. Gloria, gloria, le alabo al ponerse el sol. Estoy aquí, Cristo me envió para decir lo que Él me dio la paz y me salvó, y con su espíritu me bautizó. Gloria, gloria, le alabo en las mañanas, le alabo en los mediodías. Gloria, gloria, le alabo al ponerse el sol. Dios tiene a todo el mundo en sus manos, tiene a todo el mundo en sus manos, tiene a todo el mundo en sus manos, tiene a todos en sus manos. Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Cuando estemos redimidos allá en el cielo, alabaremos al Señor. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Que me ama, que me ama, que me ama así con tierno amor. Que me ama, su nombre es Jesús. Así dejamos saludar a nuestro hermano Manuel Hidalgo, que trae la poderosa palabra del Señor para dirigir este servicio. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos, ahí donde ustedes se encuentran, a través de estas redes sociales. Vamos a leer la palabra del Señor en esta tarde. En el Salmo capítulo 3 lo leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo capítulo 3 dice: Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí.
Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su santo monte. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10,000 millares de gentes que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, y sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Vamos a orar esta tarde por este servicio en la mano del Señor, y que sea Dios. Inclina tu rostro ahí donde estás, joven, adulto, señorita. Inclina tu rostro y pon tu petición delante del Señor, y que Él sea en esta tarde obrando el milagro que tú esperas de parte de Él. Se inclina tu rostro. Bendito Dios y buen Padre, te damos gracias en esta hora. Una vez más ponemos este servicio en tus manos, Señor, a través de estas redes sociales, Señor, que estamos usando, Señor, para predicar, para extender tu palabra, Señor. Ahí donde están nuestros hermanos, Señor, yo te ruego que tú obres, Señor, que tú te glorifiques, Señor. Aquel que está enfermo, Señor, ahí donde está en casa, Señor, levántalo para la gloria de tu nombre, Señor. Levanta al joven, a la viuda, al huérfano, Señor. Padre, pedimos por las naciones en esta tarde, Señor, que tu nombre sea glorificado, Señor, y a ti daremos siempre, Señor, la gloria y la honra para siempre. En el poderoso nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Y así como están ahí, hermanos, en sus casas mirándonos, Señor, ahí vamos a enviar la palabra en esta tarde a través de nuestra pastora que trae el consejo de la palabra. Póngase cómodo, hermano, y no apague su celular, no apague su teléfono, porque viene lo mejor, la palabra que es viva y eficaz. Con nosotros nuestra pastora. Dios me lo bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Dios les bendiga en esta tarde, amados hermanos, amigos que nos están escuchando a través de las redes sociales. Yo sé que es un día domingo muy hermoso en el cual nosotros podemos decir: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Quizás no puedan llegar todos a la casa del Señor, pero gloria a Dios, hermanos, porque están en sus casas, están con su familia. A lo mejor sus nietos han venido a verlos, a visitarlos, han podido salir y estar con usted en la mesa, comiéndose un pan o llevándose a cabo un refresco. Y qué bueno es disfrutar a nuestros nietos y a nuestros bisnietos, los que los tienen. Pero antes de entrar al mensaje de la bendita palabra de Dios, me siento regocijada en el Señor, contenta en el Señor, porque Dios, todo lo que ha hecho y todo lo que está permitiendo hacer, llevarse a cabo, es un empuje para nosotros aprovecharlo. Como nosotros ya adultos que vamos de paso, pero si vamos de paso, pensar en nuestras generaciones que están creciendo, en nuestras generaciones que algunos están dejando llevar por lo que hay en el mundo ahorita. Y le doy gracias a Dios porque todavía podemos llevar, sembrar, transmitir, inyectar este precioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Me siento muy conmovida esta tarde porque pude hablar con una de mis nietas, que es la mayor, y estuvimos casi 3 horas platicando. Ella casi nunca se sentaba a hablar, a preguntarme menos. Sus niños ya están grandes, uno de 10 y el otro de 5 años. Y ahora que están creciendo le han hecho a ellos muchas preguntas de la palabra de Dios. Y yo quería soltar el llanto de agradecimiento a Dios por darme la oportunidad de estar 3-4 horas con ellos y tomarme el tiempo de abrir las Sagradas Escrituras y poderles explicar lo que es la palabra de Dios. Y doy gracias a Dios
por este precioso día, porque cada día dice su palabra que son nuevas sus misericordias, Padre. En esta tarde te doy gracias por este privilegio tan grande que tú nos has dado, Señor. A cada uno de nuestros hermanos, familias que nos están viendo en diferentes lugares del mundo, a través de estas hermosas redes sociales, que podemos transmitir y llegar al corazón de cada uno de aquellos a los cuales Dios ha escogido y les está dando una oportunidad, como ahora esta tarde para mí, poder compartir con mi nieta, la mayor ya de 34 años, y a sus hijos, y que pude ver, Señor, cómo tu palabra estaba llegando. Te doy gracias, Señor, por poder transmitirlo a mis generaciones y poder llegar al corazón de mis hermanos que ya están allí esperando esta porción que tú me has puesto en mi corazón hacerlo. En el nombre poderoso de Jesús, bendice, Señor, toca, Señor, aún los corazones de aquellos niños que están sentados al lado de su madre, que puedan apagar el celular y que puedan atender esta hermosa palabra. Cristo viene, hermanos. Cristo viene. Ya no falta nada. Y yo me siento conmovida por esa razón. Tenemos hasta el último que enseñar, que dar lo que Dios ha puesto en nuestros corazones y para lo que nos ha elegido y para lo que nos ha escogido. Damos gracias a Dios. Bendice, Señor, a tu pueblo y bendice a cada uno de aquellos. Yo sé que tu palabra no regresará vacía en esta tarde y nunca regresará vacía. En el nombre poderoso de Jesús, usa mis labios, Señor. Pasa un carbón encendido, Padre, por mis labios para poder entregar este mensaje de tu bendita palabra, que quizás será el último, no sabemos, conforme a los tiempos que estamos viviendo. Hay que reconocer que de un momento a otro, hermanos, seremos arrebatados. Entonces, Señor, te ruego en el nombre de Jesús, que seas tú el que hable. No permitas que yo lo haga, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero que abra sus Biblias y yo quiero entregarle a usted que está allí sentado, a usted que amaneció este día con una gran sed, con una gran hambre de buscar a Dios, de platicar con Dios. Mi nieta me decía: abuelita, anoche me estaba bañando, y yo jamás en esos 34 años que ella tiene de edad la había oído que se expresara de esa manera. Y me acordaba de la palabra donde dice que la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 55, 11, que no regresa vacía. Mamá, papá, que estás allí, empápate de la palabra para que puedas decirles, hablarles a tus nietos. Ahorita están pequeños. Al rato, si Cristo no viene, van a crecer, van a tener más entendimiento y se van a acordar de aquello que tú les inyectaste, de aquello que tú les dijiste. Y me decía mi nieta: abuelita, anoche yo me estaba bañando y en medio del agua que estaba cayendo en mi cuerpo, empecé a hablar con Dios y le dije: Señor, yo creo que tú y yo vamos a platicar ahorita. Y eso me conmovió tanto, me quebrantó tanto, porque la palabra no regresa vacía. Viene a hacer algo en aquello para lo que Él envió. Y le doy gracias a Dios porque me ha permitido esta experiencia, esta cosa tan hermosa, que Dios todavía está haciendo.
Y yo me le quedaba viendo. ¿Y qué le dijiste, Lorena? Si se puede saber. Dice, ay, abuelita, yo empecé como que se destapó algo de mi boca y de mi corazón. Y empecé a decirle, ¿por qué esto, Señor? ¿Por qué el otro? Yo estoy mal. Y dice que empezó a destaparse. Como cuando nos vaciamos, que venimos de afuera y entramos a la casa de Dios y empezamos a vaciar nuestro corazón de todo lo que trae. Porque la palabra del Señor dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Hermanos, en esta tarde, esta palabra que yo quiero compartir con usted es semejante a lo que le estoy testificando. Y me lleno de gozo de poder hacerlo, porque no hay mayor gozo en nosotros de ver a nuestros hijos, de ver a nuestros nietos, nuestras nietas y bisnietos ya, de cómo se recuerdan de lo que nosotros les hablamos un día. Y quiero que abra sus Biblias y vamos a tocar un versículo allí muy especial en el libro de Segunda de Timoteo. Búsquelo, por favor, yo le doy tiempo. Segunda de Timoteo, acuérdese que hay primera y segunda. Segunda de Timoteo, capítulo 3 y versículo 14. Si usted ya lo tiene, voy a considerar que usted ya lo tiene allí donde está. Abra su corazón, ábralo, y su oído espiritual, para que valore, para que atesore en su corazón esta gran escritura que Dios nos ha dejado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, una vez más voy a repetir, Segunda de Timoteo, capítulo 3 y versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Una vez más lo voy a leer. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Le he puesto por tema a esta meditación de la palabra del Señor, este mensaje, recordando de quién has aprendido. Porque parece que no tiene suma importancia de quiénes aprendemos, quiénes nos enseñan. Los estamos viendo lo que están hablando y es algo muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a entrar a la palabra y conforme esté dando la palabra que Dios ha puesto en mi corazón, usted se va a dar cuenta que es una gran realidad, que no estamos contando historias de hombres, de cualquier hombre, sino hombres que se dedicaron a escuchar la voz de Dios y dejaron escrito lo que ellos aprendieron y lo que ahora nosotros estamos aprendiendo. Yo quisiera que en esta tarde pensáramos detenidamente en la madre y abuelita de Timoteo. Era la abuelita y la mamá de un joven como tú, de una joven como tú. Y ellas dos vivían en Listra y eran cristianas, supuestamente eran cristianas, claro que sí. Y sin duda alguna, lo más importante de todo, aparte de la palabra, el conocimiento, llenas del Espíritu Santo. Y cuando una persona está llena del Espíritu Santo, te transmite a través de la palabra lo que tú eres, lo que tú tienes dentro de ti. Palabra buena, palabra sagrada, palabra que va a ser prosperada en aquel que la está escuchando. Llenas del Espíritu Santo. Su madre era judía y su padre era griego. Y ellas sentían, ellas dos, porque el padre casi siempre se la pasa
en la calle, pero no jugando a la pelota, ni al béisbol, ni nada. Siempre se la pasa trabajando. Benditos sean los hombres que sienten la responsabilidad de trabajar con ahínco y cuando más buscan a Dios para llevarles el pan que comer a sus hijos, llevar la responsabilidad de que hay una mujer en el hogar que está atendiendo a sus hijos y que siempre le tienen los alimentos cuando ellos llegan preparados y que siempre están al pendiente de tenerles la ropa limpia, de que siempre están con la responsabilidad de tener un hogar limpio y un traste lleno de agua tibia en el momento que aquel varón sale por la madrugada a oscuras a trabajar para traer el pan de cada día a su hogar. Y cuando llega, los reciben con una sonrisa de oreja a oreja y les dan palabras de aliento. Qué bueno que llegaste, mi amor. O qué bueno que llegaste, gordo. O qué bueno que llegó mi flaco. O qué bueno que llegó mi príncipe. Que esas palabras nunca se le terminen, porque son palabras que alientan al hombre como cuando el hombre se las dice a la mujer. Y yo creo que esas palabras son contadas en los hogares hoy en día. Mantenga este consejo extra que lo estoy dando con temor y temblor. Y usted va a permitir que su matrimonio permanezca y sus hijos sean enseñados el trato del uno para con el otro. Amén. Estas mujeres, mamá y abuela, sentían una responsabilidad muy grande delante de Dios por la educación y la instrucción divina de su hijo Timoteo. De su hijo, sí. Segundo de Timoteo. Sí, de su hijo Timoteo. ¿Ha pensado una pregunta usted de madre o de padre o abuelo? Perdón que me perturbé tantito. Abuelo o tío, en esta tarde, ¿qué clase de instrucción le ha estado dando a sus hijos? Si es uno o varios, vamos a ver qué clase de instrucción o enseñanza le dieron a Timoteo, para que nosotros tengamos este hermoso libro en nuestras manos. Es que hubieron muchas lágrimas, hubieron muchos ayunos, hubieron sacrificios de hombres y mujeres que fueron perseguidos, los mataron por causa de este libro que usted y yo ahora podemos obtener en nuestras manos en pleno siglo XXI. Para que nosotros no nos desprendamos de este libro sagrado. Puedo decirle, haciendo énfasis, que es un libro sagrado de donde proviene la palabra de Dios, y cuando lo abremos para leerlo, la boca de Dios se abre para hablarnos y instruirnos a nosotros. Entonces, número 1, Timoteo en su niñez. Timoteo recibía consejos de su madre y abuelita, y yo estoy segura que a pesar de su niñez, en él había algo que él sentía al oír a su madre, no más en oírlas, sino en ver el comportamiento y el testimonio de ellas. Sin duda alguna, veía cuando se ponían a leer detenidamente aquellos pergaminos. ¿Y sabe por qué le hablo de aquellos pergaminos? Porque en los tiempos de ellas no había Biblias como las que nosotros tenemos. En los tiempos de ellas, cuando mataban los animalitos, curtían las pieles de aquellos animalitos, y con la tinta de las frutas, de los huesos de aguacate y de otras plantas, preparaban la tinta, y cuando curtían y preparaban aquellas pieles, las dejaban secar, y con una pluma de los animalitos empezaban a escribir
cuando el Espíritu Santo venía y les daba la palabra a aquellos grandes hombres de Dios. Y un pergamino es como este que estoy doblando aquí, que ustedes me ven que estoy doblando. Esto era un pergamino que lo abrían y allí estaba la palabra escrita que Dios a través del Espíritu Santo les había dado a aquellos grandes hombres de Dios, aquellos profetas. Cuando terminaban, la enrollaban. Y para esto ellos ya habían orado, habían ayunado. Acuérdense que eran hombres de Dios y que siempre se consagraban a Dios, estaban dedicados a Él 100%. Los enrollaban, estos son pergaminos, y buscaban un hilito de una planta que le dicen pita, y los amarraban, oraban, se los encomendaban a Dios y se iban a las catacumbas, a lo más profundo, a esconderlos. ¿Sabe por qué? Porque en aquellos tiempos la palabra de Dios era perseguida por donde quiera. No querían aquellas personas que la palabra fuera oída, para que no fueran alcanzados aquellas personas que no conocían del Evangelio. Entonces, cuando eran perseguidos y los agarraban, algunos los ponían en petates, amarraban aquel petate y lo aventaban a lo más profundo de las barrancas para matarlos. Creyeron ellos que con lo que estaban haciendo, deshaciéndose de aquellos hombres de Dios, de aquellas personas que habían escrito con lágrimas, con ayunos, con sacrificios, la palabra de Dios para dejarla escrita para nosotros, creían que al matarlos ya el evangelio, el evangelio ya no iba a ser predicado, ya no iba a ser llegado a los lugares más recónditos de la tierra. Pero se equivocaron y se han equivocado siempre, porque el evangelio permanecerá hasta que Dios diga. Y estas personas se preocupaban por aquel niño que era el único de la familia que tenían. Quiero decir esto así. Pero él, al ver el comportamiento de ella, sin duda alguna, veía cuando su mamá y su abuelita se ponían a leer detenidamente los pergaminos donde estaba escrita la palabra de Dios, para que él escuchara. Y que antes, porque antes, vuelvo a repetir, no había Biblias, miraba cómo clamaban a Dios, y desde muy niño le enseñaron cómo debía de aprender a ir conociendo que él dependía de Dios y de nadie más. Vamos a las escrituras, allí en el libro de Mateo, capítulo 13. Gloria a Dios, alabe a Dios, hermano, alabe a Dios. Está en su casa y lo puede hacer con libertad. Gloria a Dios. Mateo 13:54. Gloria a Dios, dice la palabra. Aleluya. 13:54. Y dice la palabra del Señor. A ver. Mateo 13:54. Y venido a su tierra, está hablando de Jesús de Nazaret, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Era lo que decían de él. ¿De dónde tiene ¿Y a quién se estaban refiriendo? A Jesús de Nazaret. Estaban sorprendidos, se preguntaban: ¿de dónde viene que hace muchas señales? Habla de una manera rara, como que tiene autoridad, y pues él es la autoridad. Ahora que nosotros alcanzamos a conocer poquito, entender la palabra del Señor, la autoridad sobre de nosotros, aleluya, el Hijo de Dios. Y luego dice en Lucas 2:52, gloria a Dios, dice la palabra, 2:52 dice la palabra: y Jesús crecía
en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Se da cuenta qué importancia y qué sentir de esta madre y de esta abuela para contener a un niño allí que Dios les había prestado, y se preocupaban tanto porque leían la palabra y se daban cuenta de la responsabilidad que Dios les había prestado para educar a ese niño. Cómo educarle, cómo enseñarle, cómo decirle abiertamente y sobre todo con la palabra y con sus acciones. Dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su carrera. ¿Para qué? Para cuando llegue a viejo no se aparte de ella. Una vez más, Proverbios 22:6. Instruye al niño en su carrera para cuando llegue a viejo no se aparte de ella. Quizás tú puedes pensar o decir, aquí en Estados Unidos hay una ley muy liberal y sabemos que en el país que estamos es muy libre. Aquí hasta las mujeres tienen libertad de entrar a la cantina, de tomarse unas cervezas con el marido, de entrar a los billares, de entrar a donde quiera porque así está la ley aquí. Pero a lo que me estoy refiriendo es que a Timoteo no le era eso dado, sino que había una abuela y una madre que eran mujeres conocedoras y temerosas de Dios y querían enseñarle lo mejor a través de la palabra a él, para que fuera creciendo, como lo acabamos de leer aquí en la palabra, con temor y temblor, con sabiduría, con el conocimiento. Número 2, Timoteo en su juventud, sin duda alguna, era obediente. Y nosotros vemos ahorita, gracias a Dios por los padres que todavía tienen autoridad en su casa. Porque ya ahorita ya no hay autoridad en su casa sobre de los hijos. Ni el padre ni la madre tiene autoridad. Ahorita en los tiempos que estamos viviendo es más la autoridad que tiene el hijo sobre ellos. Aleluya, sobre ellos, y lo estamos viendo. Ya no hay respeto para papá ni para mamá, ya no le hablan de usted, ya le hablan, hey, tú Juan, ven Juan, aquí te hablan unos señores. Ya no le dicen papá, aquí le hablan unos señores que acaban de llegar. A la mamá, oye vieja, hey señora, ¿estás sorda que no oyes? Es lo que estamos viviendo. No te estoy hablando que te están hablando aquí por teléfono, ven por él, porque yo estoy viendo algo aquí en el Facebook que me interesa. Hermanos, qué triste a lo que hemos llegado. Y si Dios nos permite más, nos van a traer como a los perritos con una cadena. En vez de que muchos llevan a los perritos a pasear, al rato los perritos los van a traer a los que los tienen. Póngase bien, piense bien lo que le estoy diciendo. Ay, pastora, me está tratando como perro. Pues, hermanos, a como estamos y lo que estamos viviendo y viendo, que Dios nos guarde que no lleguemos a eso. Porque ya hay mucha falta de respeto. En donde quiera, donde usted vaya, ya no lo respetan. Le arrancan la bolsa, le dan un golpe, lo dejan allí tirado, no les importa si se desmayó, un mal golpe, se le paró el corazón. No, ya no hay eso, hermano. Lo que quieren es lo que traen, lo ajeno. Timoteo en su juventud, sin duda alguna, era obediente, y donde él estudiaba, daba testimonio con sus hechos de que él era cristiano y temeroso de Dios. Porque cuando Pablo fue en su segundo viaje a Listra, todo hombre le empezó a dar referencias de Timoteo. Sin duda alguna le decían, ¿qué clase de joven era Timoteo? Era un joven temeroso, lleno de amor,
tenía un buen entendimiento y no era como los otros jóvenes. Tenía algo, amado pueblo de Dios, que los otros jóvenes no tenían. Si no me equivoco, tenía esa luz que radea hacia donde nos ven y nos distinguen a la distancia que somos de Cristo. Porque es la luz de Cristo que radea a través de nosotros cuando nosotros nos consideramos ser hijos de Dios. Esa luz que no la puede quitar nadie y que donde quiera que usted esté, con sus hechos lo descubren. Que usted es un cristiano íntegro a Dios, que no se avergüenza de hablarles a otros de la palabra de Dios. Y a Pablo le agradó esas referencias de Timoteo, que algunos sin preguntar le decían: estuvimos con un joven que su mamá y su abuelita son creyentes, aman a Dios, son temerosas de Dios, y nos hemos venido tan impactados de ese joven que se llama Timoteo, que nos quedamos sorprendidos y nosotros queremos ser como él. De dónde él ha aprendido, cómo él ha estado hasta aquí con esa conducta intachable, y nos ha gustado mucho. Dice en el libro de Romanos, capítulo 1, 16, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Se dio cuenta Pablo inmediatamente de lo que le estaban hablando de Timoteo, que era un joven que no se avergonzaba del evangelio, que donde quiera que se paraba, donde quiera que iba y había la oportunidad, podía abrir su boca y hablarles de la santa palabra de Dios. Timoteo, en el ministerio, yo creo que Pablo, al ver a Timoteo, no se dejó llevar nomás por lo que le decían de él. No porque dudara ni creyera. Pasa algo muy especial en cada siervo de Dios, que ellos tienen que consultar con el Señor primero y tienen que tener discernimiento del Espíritu. Y yo creo no va a poner detrás de un púlpito a cualquiera persona, un siervo que es temeroso y que tiene discernimiento de espíritu, a cualquiera detrás de un púlpito. Porque un púlpito no es un mostrador que es una carnicería para vender o para regalar. Un púlpito es sagrado, donde se predica la palabra de Dios, donde ha habido sanidades, donde ha habido llenos del Espíritu Santo y ha caído unción tras de unción. Detrás de un púlpito, de aquel hombre y de aquella mujer que son temerosos de Dios, cuando predican la palabra del Señor. El discernimiento de espíritus es muy importante, que todo siervo de Dios, con respeto lo digo, tenerlo. Dios nos lo da. Yo creo que un hombre bien estudiado, el haber recibido enseñanza del gran Gamaliel, y sabemos quién era Gamaliel, un gran maestro. Gamaliel era un miembro del Sanedrín, era un maestro muy recto, pero también muy inteligente. Pablo necesitaba a alguien que fuera responsable y sobre todo lleno del Espíritu Santo. No a cualquiera se le puede dejar el púlpito. Necesitamos la aprobación de Dios. Yo personal, no le estoy diciendo a nadie para que no diga: ay, la pastora me está aventando a mí. No le estoy aventando, lo estoy predicando
y hablando tal y como la palabra lo dice. Tenemos que buscar ese discernimiento para no a cualquiera dejarle el lugar que Dios nos ha permitido estar de un lugar sagrado. Y Dios, al consultarle, Pablo le dio el sí e inmediatamente puso a Timoteo a trabajar. Empezó a levantar iglesias y a evangelizar, y Pablo sin duda miraba en Timoteo el amor que él sentía por las almas. Empezó a ver que Timoteo era un gran joven de Dios. Una de las cosas que yo he tenido en estos años de este humilde ministerio que Dios nos llamó, hay varios siervos que están en diferentes lugares donde están predicando la palabra del Señor, y de este humilde lugar ha sacado a 4 que ya están pastoreando. ¿Sabe por qué? Porque se han dejado llevar por el conocimiento y por la palabra de Dios que se predica. Pero una mujer no debe de predicar. Pues no puedo quitarme de aquí porque usted no me llamó ni me puso. El que me llamó es el que me tiene aquí. Y yo no puedo dejar este lugar nomás porque a usted no le guste. Porque por sus frutos, dice la palabra, se conocerá. Y aunque la mujer no debe, muchos dicen, no debe de predicar, no tiene que predicar, pues de aquí Dios ha sacado no a 4, a varios, ha llamado para la gloria del Señor a levantar iglesias. Pero de una mujer, aunque se sorprenda, a Dios le place y Él usa a quien Él quiere usar, y quien se deja, y quien quiere recibir esa responsabilidad. Y hay otros que Dios nos está preparando, como los que ponemos aquí, les damos aquí para que prediquen, para que enseñen, superintendente de escuela dominical, los maestros, los que educan, los que enseñan, a los que se van a bautizar bajo de las aguas, están aprendiendo para el día de mañana. Levanten iglesias donde sea el nombre del Señor glorificado. Pero una mujer, Dios sabe que la gloria es para Él lo que Él hace, con quién lo hace y para qué lo hace. Y lo digo levantando el nombre del Señor en alto. Al ver que Timoteo era un gran joven de Dios, sumiso. ¿Quién era sumiso y quién sigue siendo sumiso? Hay tres cosas aquí muy importantes en Timoteo que las vio Pablo y que ahora nosotros las podemos descubrir también. Sumiso como Jesús, y no ha habido otro. Es una imitación en el nombre poderoso de Jesús. Obediente como José, y lleno del Espíritu de Dios como Esteban. Y se sentía contento, por eso en sus cartas pastorales le exhortaba todos los peligros que había de venir para las iglesias, para que él estuviera alerta. Usted atendió la palabra de enseñanza de la mañana, usted la escuchó. Si no la alcanzó a escuchar, prenda su celular y ponga atención lo que el siervo hablaba en esta mañana sobre la enseñanza de la escuela dominical. Por eso ha entrado muchas cosas a la iglesia, mucha apostasía, porque muchos quieren ver la llenura de gente, nada más para que la iglesia esté llena, y no se trata de eso. Hay que pedirle a Dios con todo respeto que nos ayude y que enseñemos la palabra con nuestros hechos, con nuestras actitudes. Hay algunos que se molestan, no, es que me regañó, es que me puso en disciplina, me habló muy fuerte, y se van, andan como los peregrinos chapulines brincando de aquí y de allá para acá. Ni nada llevan ni nada traen como las olas del mar. Tenemos que tener estas 3 cosas. Todo aquel que desea, que quiere servir al Señor. Usted, si no se sentiría contento de su hijo,
que fuera, usted no se sentiría contento que su hijo fuera como Pablo o Timoteo? Examinémonos bien y veamos qué es lo que nosotros estamos enseñando a nuestros hijos y qué clase de doctrina están recibiendo ellos en la iglesia, y pidamos al Señor que nos haga como un Gamaliel, que los haga como un Gamaliel o un Timoteo o un Pablo, que esta noche, para su gloria y honra, recuerde de quién ha aprendido usted. Dios está para ayudarnos y para alimentarnos de su palabra. Dice en el libro de Proverbios, capítulo 3, ya con esto termino en esta tarde. Proverbios, capítulo 3, vayamos a la palabra. Bendita palabra de Dios, segura, llena de proteínas, llena de tantas cosas que nos alimenta y que nos hace bien para nuestra salvación. Capítulo 3 del versículo 1, 2, 3 y 4. Y dice la palabra del Señor: los proverbios de Salomón, hijo de David, hijo de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. En esta tarde piense, medite en estas palabras. Si se le olvidan, ahí quedan grabadas con temor y temblor todo lo que se ha hablado bajo la inspiración del Espíritu Santo, bajo la unción del Espíritu Santo. Venga en esta noche a Él, si usted está allí en su hogar, y dígale en sus propias palabras, como decía mi nieta: Señor, creo que esta noche, esta hora que me estoy bañando, tenemos que hablar tú y yo. Que esas palabras salgan de su corazón y le digan esta noche: Señor, creo que tenemos que hablar tú y yo muy serio. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo tu nombre. Tu palabra será prosperada para lo que la has enviado y será de bendición por mucho tiempo más en lo que tú vienes. Que tu nombre sea puesto en alto, y te doy gracias. Si hay alguien allí que ha querido reconciliarse con el Señor, hágalo esta tarde. Dios lo está viendo. Abra su corazón, pídale perdón a Él y vuélvase a Él, que Él tendrá misericordia de usted. Que el Señor nos continúe bendiciendo en esta tarde, y así entrego este lugar a nuestro hermano Chema, que nos despide de este precioso servicio. Que Dios nos continúe bendiciendo, y recuerden, le esperamos el jueves a las 7 de la tarde. Dios permita que ya se puedan abrir estos lugares sagrados, y si no, pues Dios permite lo que estamos haciendo en la calle, cuando podemos salir, o el celular, usarlo hoy más que nunca para esto. Que Dios les bendiga. Un saludo y un abrazo. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Bendiciones para todos los que nos están mirando, los que nos están escuchando. La palabra del Señor dice, así como la pastora decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque todo lo podemos en Jesucristo, ¿verdad? En Filipenses dice: todo lo puedo en Cristo. Dice un versículo de la palabra del Señor: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva, todo lo perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. En Él no hay mudanza, ni sombra de variación. Aleluya, gloria a Dios. En esta tarde, hermanos, Dios me los bendiga, me los continúa bendiciendo, y seguimos comunicándonos por medio de estas difusoras, por medio de estas transmisiones, en el nombre de Jesús. Que Dios me los bendiga. Amén.